Sprint training. Cuando uno le da un balazo en sprint training, no hay remordimiento, a menos que te saque de la temporada. Boywitt no piensa lo mismo. Bueno, sí, digo yo. Aquí le detrás ya me he tirado un par de bolazos en la jornada de hoy. Yo soy Tony Cruz. Los invitamos a esta parte de este segmento de Línea Entre Dos. Ahora vamos a hablar de cómo vemos la división central de la Liga Americana. Y le propuse aquí un inicio dando el orden en el cual lo vemos y después sustentando nuestra opinión al respecto. Yo veo Kansas City, Detroit, Cleveland, Minnesota, Chicago. Yo te voy a decir algo antes de dar mi visión. Tú eres Craig Billo y yo soy la liga. Ajá. Por eso es que te llevo a punta de... Está bien. Bueno, yo creo que esto va a ser Kansas City, Detroit, Ajá. Cleveland, En ese mismo orden. Minnesota, Ok. Medias Blancas. Ok, lo vemos igual. En cuanto al orden, lo vemos igual. Ahora vamos a sustentar los por qué. ¿Por qué no veo primero a Cleveland? Voy a empezar primero por ahí. Cleveland yo creo que perdió a Naylor y eso para mí le va a pesar. Tal vez la razón principal. La salida de Jiménez, sustituible, pero va a ser importante. Yo creo que Jiménez es mucho mejor bate de lo que demostró en el año pasado y no tan bueno como había demostrado el anterior, hace 2 campañas atrás, pero sigue siendo una pieza importante. Veo que Kansas City de los equipos es el que mejor se reforzó. Me gusta lo que veo en Detroit, sobre todo por ya quitarte ese remoquete de no ser productivo, de no ser concluyente. Yo creo que Detroit se dio cuenta a finales de la temporada pasada que con lo que tenía podía competir. Y ese cambio de mentalidad yo creo que la siguen teniendo ahí, así como yo veo que los Medias Blancas difícilmente se van a quitar el chip de los derrotados. Los Tigres ya como que aprendieron el cómo ganar. Y ese know-how, ese saber cómo, les va a ayudar a enfrentar la temporada de una manera distinta. Por eso que veo Kansas City y Detroit. Y los Indios un poquito más abajo. Yo te voy a atajar ahí con lo de los Medias Blancas. El asunto no es que pierdan, es cómo pierden. ¿Y con qué frecuencia? ¿Y qué haces o sea, cómo asumes la derrota? Yo creo que eso fue lo que enterró. Ellos la sumaron 121. Hasta ahora yo creo que eso fue lo que los enterró. Voy al ejemplo de los Orioles. Hablando de ese equipo con el que ellos tienen que hacer espejo. Los Orioles pasaron de una campaña de 100 derrotas a tener una campaña de récord ganador. Es verdad. Con un proyecto, por supuesto, sí, mucho más elaborado, mucho más trabajado, ¿no? Si tú ya conoces lo que ocurrió antes y si tú quieres cambiar las cosas, bueno, conseguirás la manera de cambiar las cosas. Y yo creo que por eso trajeron tanto pelotero veterano a nutrir de una forma distinta esta nueva camada de muchachos que venía, ¿no? Te pregunto, ¿pierden los Medias Blancas 100 juegos? Yo creo que sí, Yo pierden estoy 100. segurísimo. Es más, yo he puesto tu salario a que pierden 100 juegos. Caramba. No el mío, porque sería muy fácil apostar el mío. He puesto el de él. Y seguro pierden 100 juegos. No, yo no tengo dudas de eso. Yo no tengo dudas de eso. Pero cómo pierdes también importa. Para un proceso como ese, cómo pierdes también importa. Vamos a lo que conversábamos de por qué no. Voy a tomar también tu línea. Por supuesto, Josh Naylor, la ofensiva de Josh Naylor se va a extrañar bastante, ¿no? Lo que no te daba precisamente con el bate, que tampoco era un muerto con el bate, Andrés Jiménez, hay que tomarlo en consideración, así como lo que daba la ofensiva de Josh Naylor, todo lo que da la defensa de Andrés Jiménez. Porque pasaste de tener uno de los segunda bases más excelsos de las grandes ligas defensivamente a tener algunos candidatos que no son precisamente unos virtuosos del guante. Pero todavía para mí es más delicado que sin haber reforzado de una forma significativa o resuelto el problema que ya traía desde el año pasado con la rotación de abridores, no veo que estén esos brazos que eran los jornaleros, esos tipos que hacían el trabajo que no resaltaba, para hacer ese puente entre la corta labor del abridor y el relevo, el excelso relevo de cierre de séptimo, octavo, noveno. Entonces yo creo que ese pedacito, que quizás no es tan llamativo, pero que es tan necesario, eso ellos lo van a adolecer. Porque no veo piezas realmente que puedan sustituir a algunos brazos
que no eran los más los más atractivos, no eran los Keith Smith, no eran los Emmanuel Clase, pero eran brazos de valor. Entonces, en ese sentido, en esos dos detalles veo yo a un Cleveland que no pasa a ser un mejor equipo este año en comparación a la campaña pasada. Veo un equipo incluso disminuido en correspondencia a esto. Y volvemos nuevamente, si tú hubiese tenido el músculo para ofrecerle un contrato a Josh Naylor no se te va. O sea, no te ves en la necesidad de cambiarlo porque es el último año de contrato y bueno, ahorita es que puedo recibir algo mejor que yo considere que pueda nutrirme a mí. ¿Tú crees que Naylor no se merecía un aumento significativo de salario y que está bien aspirar a ese escenario? Si no te lo van a dar en Cleveland. Totalmente. Ahí no hay discusión. Entonces, cuando vemos a los Reales, los Reales siguen teniendo un buen cuerpo de picheo. Hicieron movimientos para fortalecer lo que había sido su debilidad, la capacidad de producir carreras. Están haciendo algo semejante a lo de los Phillies. Quizás el Phillies no tuvo incorporaciones cuantiosas, consideran que tienen un buen núcleo y dijeron vamos a cambiar la filosofía de cómo buscamos las carreras. Y me parece que los Reales lo que buscan es vamos a cambiar la filosofía y vamos a sacudirle el piso a algunos que no se sientan tan cómodos con una posición segura. Es la impresión que a mí me da. Y trajeron unas cuantas piezas interesantes para fortalecer un bullpen que tanto la rotación de abridores, que le fue muy bien, como el cuerpo de relevistas que también fueron los que mantuvieron cuando ese equipo ofensivamente fue a caída libre al final, que ellos terminan clasificando pero pidiendo la hora, sí, como dicen los panas del fútbol. Yo creo que esta versión de los Reales sí es mejor que la versión del año pasado. Sí, y recordemos que al final ellos pasan o siguen pasando en la postemporada con 2 blanqueos. Exacto. Claro, yo le metí un par de blanqueos a los Orioles que también entraron en malísima racha. Creo que fue 1-0 y 2-0. Y 2-0, sí. Que fueron 3 carreras en toda la serie. Es correcto, pero eso es lo que te digo. O sea, ellos no batearon. Baltimore batió menos que ellos y esto le costó la eliminación. Exacto. Pero realmente los dos equipos venían como que pasando aceite, decimos nosotros en el venezolano. El motor llegó justico al final de la competencia y Kansas City bajó. Y yo creo que Kansas City ciertamente sí tiene una tradición ganadora. Y repito, para mí el tener a Witt, que es una clave. Porque hay peloteros que son buenos, que son talentosos, pero además, yo creo que suma esa situación con lo electrificante que es y sobre todo con la capacidad de decidir en el momento de la chiquita. Porque hay peloteros buenísimos que en el momento de chiquita se le caen las medias. Parece ser de esos peloteros que no en los momentos más apremiantes es cuando mejor lo hace. Y para mí también es muy valioso en ese grupo de Kansas City el liderazgo de Salvador Pérez, sí señor. Que también Salvador es de esos peloteros que en la chiquita no se arruga, que está ahí. Los Tigres de Detroit es un proyecto que terminó creciéndole más rápido de lo que ellos esperaban. Y tiene muchas piezas interesantes. De hecho, la granja número 1 para el ranking de Major League Baseball es la de los Tigres de Detroit. O sea que todavía detrás viene más talento. Tienen ahora, antes no esperaban nada de ellos, ahora sí hay expectativas con ellos. Pero me parece que hay un núcleo de peloteros bastante interesante, bastante bueno. Y a mí es un equipo que me gusta verlo jugar. Entonces, cuidado qué pasa y cómo le van las cosas a los Tigres de Detroit, pero yo creo que Detroit tiene suficiente talento para pelear de tú a tú. Yo no veo que Cleveland sea superior a los Tigres de Detroit, por ejemplo. Por eso creo que Kansas City, con más experiencia, con más recorrido, con un núcleo de peloteros contrastados, sí creo que tiene una ventaja en el know-how de cómo ganar y cómo llevar una temporada larga. Por eso los doy a ellos como primero, pero a mí me parece que Detroit tiene un núcleo bastante interesante para competir por esta división. También coincido completamente en ese departamento. Sobre todo un bullpen espectacular. Hay que ver, por supuesto, el aporte de Báez, que más bajo de lo que cayó el año pasado. Como los Medias Blancas. Él está como los Medias Blancas. O sea, tiene que rebotar. Primero por ese talento. O sea, un guante espectacular y ha sido un bateador
de contacto relativo, pero no para 184. 240, 250 para él y 20 y tantos honrones sería una temporada bastante interesante para regresar del foso donde cayó. Y Aluric Castellano, a lo mejor porque las dimensiones del Comérica siguen siendo grandes, pero a lo mejor eso que no son honrones se convierten en doble. Sí, tú sabes. Y también te suman. ¿Tú sabes qué pienso yo que pasa con Baez? Que como se dio cuenta de que le pegaba la pelota y no la sacaba, le quiere tirar más duro y es contraproducente. Porque él en Chicago hacía buenos contactos de la pelota, en Chicago vuela un montón, parque pequeño, de mucho viento, entonces tenía 140 y tantos honrones en su carrera. Desde que llegó Detroit no ha dado ni 30 honrones. Se fue a esa sabana. Claro, entonces cambias tu misma naturaleza, porque los Zunez de Baez son todos de los talones, quieren matar la pelota, porque le pega la pelota y se queda en la zona de sacrificio. Entonces, el próximo contrato lo firmas para jugar en Yellowstone. O sea, entonces es como un juego de mentalidad completo, en el sentido de que yo no puedo hacer más de lo que hago. Y si mi contacto es bueno, la pelota se va a ir. Pero si le tiro demasiado duro, tal vez no es tan noble el impacto. Entonces termina siendo un flexote o un rollincito. ¿Sabes qué creo también que puede influir? Que no te sientas que tú eres el que tienes que hacer las cosas. Que no te sientas presionado por el contrato, porque tú eres el que tiene el contrato millonario y que tienes que ser el tipo que lleve la cuestión. El contrato se lleva como 30 promedio mensuales. Sí, claro, pero eso es problema de la gerencia y de él, eso no es problema de más nadie. ¿Cuál es tu problema? No, que tengo 30 millones de dólares este año, no sé qué hacer con ellos. No, el problema es que siento que no lo justifico. Bueno, ese es el detalle. Entonces, Minnesota para mí tiene un muy buen núcleo, pero con esta dirección gerencial, hermano, no. Y con el incierto de tú dependes de tres peloteros que son realmente muy frágiles, sumamente talentosos, probablemente en condiciones de salud. Si no fuese un pelotero, vamos a hacerlo como de cristal, Buxton sería fácil, si no el mejor, entre los tres mejores jardineros centrales defensivos. Sí, no hablando ya de lo que es el aporte de la élite. Entonces, pero están limitados por las lesiones. Tienes que entonces empezar a cambiar la manera. No le funcionó aquello del bateador designado, por eso creo que lo están poniendo al campo. Porque el año pasado logró estar un poco más sano, pero la producción ofensiva no estuvo. Y hay peloteros que necesitan jugar al campo. Entonces, bueno, ya veremos. Para mí son más interrogantes que certezas, la de los mellizos, y creo que eso limita mucho su potencial. ¿Y los Media Blanca? Bueno, último seguro. Los Media Blanca compiten con ellos mismos. Yo creo que ellos van a competir con los Media Blanca de 2024. Yo creo que ellos compiten con ellos mismos y pueden hasta perder. Bueno, o sea, hacen un juego de escuadras divididas y no gana nadie. Este tipo sí está hostil, ¿vale? No, vale, pero es que... Vale, pero es que, Dios mío, ¿qué te pasa? ¿Tú desayunaste? No, hermano, me siento identificado con los fanáticos de los Media Blanca, pobrecito. Hay que ir para el estadio, 1.130.000 y tantos aficionados, pobre tipo. Ya ni que me regalen 2 por 1 vas a hacer carebolsa. 3 perros calientes, pues va a hacer carebolsa. Vas a hacer carebolsa. Claro, es una tradición que hicieron los fanáticos de La Guaira en la época de cuando Tiburones perdía mucho en nuestra pelota. En mes de diciembre se ponían una bolsa esa de papel marrón. Ajá. Y se hacían 2 huequitos para el juego. Porque la gente decía, bueno, estos tipos no están viendo cara de bolsa porque no hacen nada, pues, ¿verdad? Era otra época, ahorita La Guaira sí está. Es así. Entonces, bueno, esto es más o menos como se vislumbra. Eso sí te insisto, yo no creo que va a ocurrir lo del año pasado, de que 4 de los 5 equipos tuvo récord positivo, de que 3 equipos de esta división se metieron a postemporada. Con lo fuerte que está la división de la Liga Americana, y no hemos hablado del oeste, pero el oeste también se las trae. Eso lo tendremos para el próximo programa. En el siguiente segmento vamos a hablar de las noticias, último segmento de esta línea entre dos. Vamos a hablar un poquito hay unas cuantas noticias interesantes: el estadio de Tampa, presionan al dueño para que venda, los lesionados, que hay unos cuantos ahí, algunos no tanta gravedad, otros sí, todo eso y mucho más lo hablaremos en el próximo segmento de esta línea entre dos.